la realidad es que todo tiene que ver con lo económico. El principal patrocinador de Eurovisión es israelita. Es quien pone la pasta para que se mueva todo esto. Por eso participa Israel, porque si no perderían al patrocinador. Ahora que nos vendemos a eso, perfecto. Si pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿eh? O sea, el dinero al final... Y de la política. Y de la política, claro, en general. Ahora, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo tienen que estar las cabezas para votar individualmente, o sea, como provocación casi a un país que en ese mismo momento, o sea, mientras que su representante está cantando encima del escenario, en ese mismo momento están asesinando niños. ¿Sí? Pero si no es ninguna broma, o sea, el Ayuntamiento de Madrid quería premiar a Netanyahu con una medalla en cuanto se dedicó a bombardear Gaza. pero, o sea, que quiero decir que no es una broma, es evidente que pero Ayuso que y Almeida apoyan a Netanyahu y les parece estupendo lo que está haciendo. Pero que a mí me parece... Bueno, pues esto es también lo que pasaba durante esa emisión del Festival de Eurovisión, que tuvo tantísima audiencia. Para empezar, os voy a preguntar si creéis que debería haber participado este año Israel en el festival. Obviamente no, pero, o sea, Israel debería estar absolutamente eliminado de cualquier... Igual que sucedió con Rusia cuando invadió Ucrania. Quiero decir que Israel está haciendo un acto de genocidio sobre el pueblo palestino de manera sistemática y continuada, y la comunidad internacional le permite esto, que es hacerse actos de propaganda y de limpieza de su imagen, para que no hablemos de que lo que es importante. Lo importante no es que han manipulado el voto con un montón de recursos económicos y con un montón de herramientas, que lo hicieron también en la anterior vez, ni que es vergonzante que una asociación de televisiones supuestamente públicas y libres estén coartando la libertad de expresión a quien quiere expresar su solidaridad con el pueblo de Gaza. La vergüenza es que Israel está asesinando impunemente al pueblo palestino en un acto genocida, y que la comunidad internacional le sigue permitiendo hacer como que esto no está pasando. Bueno, esto va a ser la vergüenza del siglo XXI. El candidato que más puntos ha recibido de toda Europa. Sí, o sea, sí, pero si hablábamos antes del CIS, quiero decir que para que las cosas representen un respaldo, tienen que ser transparentes, tienen que responder a un público que esté censado y delimitado, y esto es lo que te puedas gastar en redes sociales para que te hagan un determinado apoyo. De la emisión, y de todas maneras, aunque tuviese un apoyo masivo, estaremos de acuerdo que los genocidios no se permitirían, aunque tuviesen un apoyo de muchísima gente. Creo que no lo tienen. Y además, yo creo que efectivamente que lo que pretende Israel es lavar su imagen. Tampoco creo ni siquiera que lo esté consiguiendo. Y luego a mí me parece que hay cierta complicidad en el resto de países. Hay una respuesta muy tibia del gobierno, de la televisión española, a veces que me confundo con ese término. Bueno, la mínima. La mínima, que habla de silencio. Sí, ¿cuál es la alternativa? Y es el silencio, y luego está la de Bélgica. Claro, lo que yo me refiero es que creo que existe complicidad por parte de todos. Y digo, en este caso, que es una excepción el español, con una respuesta muy tibia, y el belga, que ni siquiera creo que no ha emitido la emisión. Ahora a mí me parece que es intolerable. De la misma manera, yo estoy de acuerdo con Tania, que no participa Rusia, Israel tampoco. Pero yo de verdad que tengo cierta confusión. Es decir, a mí lo que me parece claro es que políticamente todos los países y toda Europa debe de responder al primer ministro israelí con la misma contundencia con la que él está cometiendo las barbaries que está cometiendo. Y que ahí tenemos que ser un bloque férreo y unido, como Pedro Sánchez está intentando vía diplomática, y como Macron también ha dicho que ese silencio sobre la barbarie de Israel pues quita credibilidad a toda la ayuda que podamos ejercer sobre Ucrania. Dicho esto, no sé si Eurovisión tiene que ser el telón donde se debatan estas cosas. Pues sinceramente, como no lo son las Olimpiadas y expulsamos a Rusia de las mismas. O sea, quiero o decir los que los grandes eventos tienen un impacto político. Si los separamos, evidente. Lo deberíamos separar del todo, porque es gente cantando de unos países. Y si no lo separamos, pues entonces no debería de participar Israel, o no deberíamos de participar los demás si está Israel. No, pero no es gente cantando, bastante de no es gente cantando. Participa un país, unos comentaristas de una televisión, hacen unos comentarios,
y les obligan a callar. Cuando hay una persona cantando... Pero si no nos gusta lo que se está haciendo, pues no participemos de ello, Bueno, ¿no? eso es otro tema, pero cuando hay alguien que está cantando y hay protestas en el público, esas protestas se silencian. Entonces, quiero decirte que evidentemente Eurovisión me da igual. Lo que sucede, a mí personalmente me refiero, pero lo que está sucediendo sí que creo que tiene que ver con el reflejo, y aunque sea un símbolo, de un problema muy grave. Sí. Entonces, y eso es lo que hablamos. No exactamente si Eurovisión es el para hablar de geopolítica, pero es verdad que lo que sucede hay que contarlo. Yo creo que el planteamiento tiene que ser por qué con Rusia se toma una decisión y por qué con Israel no se toma la misma. O sea, más allá del genocidio y de la masacre a la que están sometiendo a los palestinos, la realidad es que todo tiene que ver con lo económico. El principal patrocinador de Eurovisión es israelita. Es quien pone la pasta para que se mueva todo esto. Por eso participa Israel, porque si no perderían al patrocinador. Ahora que nos vendemos a eso, perfecto. Si pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿eh? O sea, el dinero al final... Y de la política. Y de la política, claro, ¿no? En general. Relaciones internacionales me refiero con otros países. Sí, en general. Independientemente del color político de cada uno, ¿eh? Pero que eso influye mucho. Ahora, a mí, por ejemplo... me llama mucho la atención cómo tienen que estar las cabezas para votar individualmente, o sea, como provocación casi a un país que en ese mismo momento, o sea, mientras que su representante está cantando encima del escenario, en ese mismo momento están asesinando niños. Pero por eso, porque no están votando una canción. Pero ¿de qué cabezas hablamos? ¿De la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo que le preocupa es que la televisión española se sitúe en favor de los derechos humanos? Eso es lo que le preocupa a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Está escandalizada por eso y no por el genocidio en Gaza. Esas cabezas humanas hablamos. No, hombre, pero a Israel le ha votado toda Europa. Aparte de Ayuso, seguro votante, pero toda Europa la ha votado. Que lo de Israel tiene que ver con lo económico y con lo político, o con la vinculación de ambas cosas. Por supuesto, y con cómo la derecha europea no se va a salir de un apoyo en el que no considera siquiera que se esté cometiendo un genocidio. Oye, esto es así. Pero si no es ninguna broma, o sea, que el Ayuntamiento de Madrid quería premiar a Netanyahu con una medalla en cuanto se dedicó a bombardear Gaza. O sea, que quiero decir que no es una broma, es evidente que Ayuso y Almeida apoyan a Netanyahu y les parece estupendo lo que está haciendo. Pero que a mí me parece que el debate está ahí. Pero el que les vote ya sabrá lo que está votando. Pero que es verdad que esto tiene mucho que ver con el dinero. Por hablar de este caso concreto, que independientemente de que Ayuso y Almeida puedan ser el mal, que te estoy diciendo que en toda Europa Israel es el país que más votos ha salido de los ciudadanos. Por eso digo lo de las cabezas. Que seguro que Ayuso mandó los mensajes. No me refiero solo a las españolas. Pero el sistema de televoto también de Eurovisión. Efectivamente, que no son unas elecciones europeas en las que hay gente computando de dónde viene el voto. Es que esa es una pregunta clave. Manu, ¿cómo se vota en No lo vi. Creo que voy a estar en minoría en esta mesa, pero vamos a ver. Yo creo que es un tema delicado, ¿eh? Y, en fin, como el populismo hace 10 años, cuando llegó, insistió en que todo era política y que había que politizarlo todo. Claro, yo creo que es peligroso, ¿no? Porque que una televisión pública que es de todos se arrogue el derecho de meter mensajes políticos. Yo me pregunto, por ejemplo, participa Azerbaiyán, que hace menos de un año sometió a una limpieza étnica a más de 100.000 armenios. Por supuesto, da igual, porque no es Israel. Los turcos llevan años persiguiendo a la minoría, a varias minorías que tienen en el país, ¿no? Entonces, solo nos preocupa Israel, solo se pone Israel encima de la mesa y ya el remate es cuando en el televoto gana Israel en toda Europa porque la gente es tonta, tiene problemas en la cabeza, etc. Yo creo que es muy mala idea politizar espacios como los festivales, sinceramente. Insisto, y creo que si vamos a echar... creo que la diferencia entre Israel y Rusia yo creo que es evidente desde mi punto de vista. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la diferencia? Insisto. Y sobre todo... Es verdad Rusia no está haciendo hagamos una lista. ¿Por qué Azerbaiyán puede participar en Eurovisión? ¿Por qué os da igual que participe Azerbaiyán? No, a mí no me da igual. Sí, porque no se ha visto abrir la boca. Te lo he dicho desde el principio. A mí lo que no me da igual es que tengamos a un Estado como el israelí que está
ha decidido eliminar al pueblo gazatí, que esto es un hecho, a todo el pueblo palestino ha decidido eliminarlo, el pueblo israelí, y así lo ha dicho, y es su guerra, y está en ello, y que lo estamos apoyando. Para mí este es el debate. Y luego todas las guerras que están en el mundo, si quieres también hablamos de ella. Pero que yo te pregunto a ti si esto es, o sea, que si defender que lo que hace Israel es politizar la realidad, entonces, ¿por qué hacemos homenajes el día del Holocausto? Esto también sería politizar las cosas, ¿no? No, ¿sabes por qué? ¿De verdad tú crees que en un festival de la canción ¿sabes por qué una televisión pública tiene que meter un mensaje con el que coincide una parte de su población y la otra no? ¿Sabes por qué es un... que no todo el mundo en España es anti-israelí. ¿Sabes por qué se considera que es que no es anti-israelí? Es que no es anti-israelí. Es que no es anti-israelí. Es que no es lo mismo, ¿eh? Es que no es lo mismo. Claro es que no es lo mismo. Es que es lo que está haciendo el Estado israelí en Gaza. Esto es de lo que se está en contra. Y el mapa desde estar en contra de esto... hasta el mar. De verdad, es que eso es... Pero que lo veo en muchas manifestaciones de la izquierda. Pero que eso es la posición de unos sobre cómo resolver un conflicto. Pero de lo que estamos hablando de esto... Lo que estamos hablando ahora no es cuáles son las posiciones posibles para salir de este conflicto. Es que Israel asesina impunemente anoche mismo Estamos a hablando de si tiene sentido porque politizar quiere eliminar. un festival de canción. Pero ¿por qué es politizar esto? Y entonces hacer homenajes el día de homenaje del Holocausto. Si estamos hablando de Eurovisión. ¿Y quién pone los criterios? Vamos a hablar de politizar. ¿Quién pone los criterios? Cuando llega el día de conmemoración del Holocausto y hacemos homenajes por todo. Bueno, pero yo sí te estoy hablando de eso. Te estoy equiparando lo que significa politizar. ¿Sabes por qué no es politizar hacer homenajes a los judíos que han sido asesinados por el Holocausto? Porque tenemos un consenso como humanos de que los derechos humanos son inviolables. Nadie lo niega. Y que, bueno, pues si nadie lo niega, lo de Gaza no se puede seguir permitiendo y por tanto no es politizar, es defender los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver Eurovisión? Porque Israel está violando los derechos humanos y cualquier oportunidad en la que esté Israel se debe decir alto y claro por todos los que defendemos los derechos humanos a todo el que lo viole, Manu, como se ha hecho con Rusia, como se ha hecho con otras iniciativas. Yo te hablo de Israel porque anoche 170 y pico personas fueron bombardeadas por un Estado, que es el Estado de Israel. Yo simplemente no veo... Hombre, hay diferencia, puede haber diferencias evidentes, pero respecto al criterio de por qué alguien se queda fuera o no, respecto a Rusia e Israel, no veo tanta diferencia. Yo mantengo que creo que Israel no debería participar. Si me hablas de Azerbaiyán, el domingo que viene lo vemos, ¿vale? Pero yo creo que lo de Israel me parece que es algo que no es asumible. Y además, ya que participa, vamos a escuchar también las protestas. No podemos escapar. Claro. Que esto también me parece que es interesante en ese espacio de libertad. Bueno, pues pongamos en cuestión el festival, ¿no? Porque al final... Sí, pero que es, con respecto a lo que dice Manu, yo sí hay que firmar que no participe Azerbaiyán, yo lo firmo. Ahora, no solo hablamos de Israel, en su momento también hablamos de Rusia cuando no participaba en los Juegos Olímpicos.